Las paramétricas hasta el momento han resultado gráficas muy sencillas, ya bien conocidas por todos, ¿sí? Pero no son las únicas. Por ejemplo, en paramétricas tú puedes obtener cosas como estas. Esta criatura de aquí es un garabato, ¿verdad? Es una firma de alguien, así. Y esta criatura se obtiene con estas ecuaciones de aquí, ¿verdad? Algo extraño, ¿verdad? Ahora, esta cosa de aquí, encontrar su ecuación cartesiana, si te das cuenta, aquí, para encontrar la cartesiana hay que eliminar al parámetro. Y me atrevo a decir que es imposible, ya que el parámetro aparece tanto fuera como dentro de las funciones trigonométricas. Y además las trigonométricas tienen argumentos diferentes. Debe ser, creo yo, imposible para encontrar una ecuación cartesiana asociada a esto. Imposible despejar al parámetro de aquí. Entonces hay curvas, como te puedes dar cuenta, que no tienen ecuación cartesiana, pero sí parametrización. La parametrización es este conjunto de dos ecuaciones. Esa es una. Otra es esta, mira, está mucho más bonita. De hecho, esta se parece a algo llamado curvas de Lisselius. Las curvas de Lisselius son curvas cerradas. Esto, quién sabe dónde empieza, ¿verdad? Hay que ver de dónde a dónde varía el parámetro. Si de 0 a pi, de menos pi a 0, de 0 a 2 pi, o a lo mejor más vueltas, de 0 a 20 pi, quién sabe. Aquí es un poquito quizá más fácil obtener la ecuación cartesiana de esta criatura. ¿Por qué? Pues la forma de las ecuaciones no es tan complicada como en el caso de acá. Y por último, mira, esto está bonito. Así, con muchas puntas, una especie de estrella. Esto se obtiene con una ecuación, con ecuaciones paramétricas. Aquí las paramétricas son estas. Está horrible, ¿verdad? Está muy fea. Entonces, ahí seguramente es imposible encontrar la ecuación cartesiana. ¿Por qué? Pues porque el parámetro aparece en funciones trigonométricas diferentes. Coseno 10t, coseno 23t, seno 10t, seno 23t. Quién sabe, ¿verdad? Igual y es posible encontrar las paramétricas. Pues, y son un par de familias de paramétricas, obtienes curvas así, mira. Estas son muy aburridas, estas se obtienen muy fácil con las cartesianas. Esta cosa rara. Cositas extrañas, ¿verdad? Esto de aquí está muy bonito. Y hay peores, ¿verdad? Hay cosas más complejas que eso. Esto está muy fácil. Bueno, pues hemos visto cómo trazar paramétricas. Las paramétricas, aquí hay otros ejemplos. Esta se llama lemniscata, este infinito. Se llama lemniscata. Una cardioide, un pedazo de cardioide porque tiene forma de corazón. Un astroide, esto de acá. Son cosas cicloides, mira, hipocicloides. De hecho, esta va a ser su primera tarea, y os aviso. Aquí hay que identificar las hipocicloides y las epicicloides. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre estas? Pues que aquí, digamos que son, ¿quién te lo dice? Esto va a venir en la tarea, ¿sí? Pero las que tienen puntas, me parece, no estoy muy seguro, son las hipocicloides, me parece. Y las que están redondeadas, parece que son epicicloides. No estoy seguro. Bueno, pues espero que hayan aprendido algo en el trazado de las paramétricas. Solamente habíamos visto trazado y trazado y trazado. Ya vamos a adentrarnos al cálculo con paramétricas. ¿Vale? Cálculo con paramétricas involucra ecuaciones, longitudes de arco y áreas. Bueno, vamos a...
Está muy fácil todo esto. Da risa de lo fácil que es. Vamos acá. Vamos a buscar un ejercicio sencillo para que no se espanten. Cálculo con paramétricas. Rectas tangentes, yo creo que lo voy a omitir ya que no es muy útil. Es más interesante la longitud de arco. La longitud de arco, os explico. Eso se ve en cálculo integral. No recuerdo si lo vi con ustedes. Imaginamos lo siguiente. Tienes aquí el plano cartesiano. Recuerda que ahora lo que tenemos, bueno, en cálculo integral se debe ver la llamada longitud de arco. Tú tienes una función arbitraria, así. Esta función se llama f de x. Esta f de x es la ecuación cartesiana de la cosa. No podemos dibujar una dirección de trazado, ya que no está en forma paramétrica, está en forma cartesiana. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos en cálculo integral? Tú limitas un intervalo a b, imaginemos que este sea el b, y se puede hacer mucho, ¿verdad? Calcular el área, un volumen, un centroide, entre otras cosas. Pero aquí lo que nos interesa es la longitud de arco, es decir, dada esa cosa en ese intervalo AB, ¿cuánto mide de aquí a acá? ¿Cuánto mide esto? Imagina que es un hilo que tú puedes tensar y medir. Obviamente no lo puedo hacer aquí, pero en cálculo integral se puede. Con la integral es posible. Con la integral se llega a lo siguiente. La longitud de esa criatura se llama L, por eso se llama longitud de arco, porque la cosa que se extiende es un arco irregular en general. Esa L viene dada como una integral que va de A a B, de una raíz de 1 más la derivada de Y elevada al cuadrado. Y esto integrado con respecto de X. Así. Esta es la fórmula para longitud de arco en cálculo integral. ¿Vale? Cuando tienes una forma cartesiana. Hay ausencia de parámetros. Aplica esa fórmula. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién es la Y? La Y es la función, la forma que tenga, la fórmula que tenga. ¿Qué le debes hacer? La debes derivar y esa derivada llevarla al cuadrado, sumarle 1, tomar una raíz e integrar si es posible. Muchas veces estas integrales son complicadas. Se facilita un poquito en paramétricas. Puede darse el caso que a lo mejor esta misma curva se le asocia una parametrización. La parametrización es que la X sea una función del parámetro, el parámetro que y que la Y también sea una función de ese mismo parámetro. Aquí estoy dando una parametrización de la curva. Es decir, estoy incluyendo un parámetro y el parámetro puede tomar valores los que sea. Bueno, esos valores deben ser consistentes con el intervalo A, B. Por lo tanto, habría que analizarlos un poco. No me voy a meter en esos detalles. Y simplemente les estoy dando a entender. Tienes una ecuación cartesiana y esa cartesiana tiene asociada una parametrización dada por esto de aquí, general. Bueno, a lo mejor en forma cartesiana es complicado calcular la longitud de arco. Entonces, ¿será más fácil o más difícil la longitud de arco a partir de la parametrización? Pues resulta que no tanto, un poquito. Bien, si tú sustituyes la Y que te di acá, la Y depende del parámetro, y sustituyes el diferencial de X que aparece aquí por esta X que aparece acá, obtienes una fórmula nueva para la longitud de arco.
Dicha fórmula es la siguiente. Es una integral, pero ya no es de a a b, ahora es del valor más pequeño, ta, hasta el valor más grande, tb, de una raíz de, aquí ya avance de algo, porque seguramente se van a ir para atrás, de esta derivada de x elevada al cuadrado, más esta derivada de y elevada al cuadrado, hay cierta simetría, y esto integrado con respecto al parámetro. Ya no es integral con respecto de x, tampoco con respecto de y, es integral con respecto a la variable independiente, que en este caso de paramétricas es el parámetro. Bien, entonces aplica esta fórmula cuando tienes una parametrización. Forma paramétrica. Bien, ambas fórmulas son equivalentes. Sin embargo, una está expresada en términos del parámetro y la otra en forma cartesiana. Te llevan al mismo resultado. Bien. Hagan un acto de fe, crean en esta fórmula de aquí. Es correcta, no lo estoy eliminando. Vamos a calcular unos ejercicios, bueno, unos ejemplos muy fáciles. Una circunferencia. Por ejemplo, sí, la circunferencia la que vimos acá, pero más fácil todavía. Imagina que tú tienes esta circunferencia. Así. Tienes el plano cartesiano, XY, y voy a suponer que esta circunferencia se traza en este sentido, contrario a las manecillas. La cosa tiene radio 2 unidades. La distancia que hay del centro a cualquier punto sobre la circunferencia es de 2 unidades. ¿Bien? Una parametrización de esta cosa es x igual a 2 coseno. Le voy a llamar alfa al parámetro. Le puedes llamar como quieras. Y y es igual a 2 seno de ese mismo alfa. Esto de aquí es una parametrización de esa curva. ¿Qué valores toma el parámetro alfa? Ya lo hemos visto el día martes. Si yo quiero una revolución, sería nada más de 0 a 360 grados, o de 0 a 2pi. Si quiero media revolución la media revolución superior, es decir, esta, sería de 0 a 180, o de 0 a pi. Si yo quiero la media revolución de la izquierda, así, sería de 90 grados a 270. Conviértelo en radianes. Pi medios a 3 pi medios. Si quiero este arco, pues sería de pi medios a pi. Y así sucesivamente. Yo quiero nada más una revolución. ¿Qué valores debe tomar el parámetro? ¿De 0 a 2pi? De 0 a 2pi, correcto. Bien, es muy fácil todo esto. Entonces tu parámetro debe variar de 0 a 2pi. Y eso me garantiza una revolución. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí 2 alfa? ¿Qué pasa si yo le pongo en lugar de alfa 2 alfa? Va a dar 2 vueltas. Da 2 vueltas. ¿Sí? 1 a 2. Si le pongo alfa medios, pues da media vuelta. Bien. Siempre y cuando yo no cambie el intervalo del parámetro. ¿Vale? Cuidado. Entonces, vamos a calcular la longitud de arco de esta criatura de 0 a 2pi. Es decir, tengo una cuerda en forma de circunferencia. Quiero saber cuánto mide una revolución. Existe una fórmula, es 2πr. 2pi veces el radio. La podemos demostrar, sí. En lugar de poner 2, le puedo poner cualquier radio. 3, 4, 5, le puedo llamar R en general. Y si pongo R en general, aquí ya deja de ser 2, y sería R y R. Bien. Quiero calcular
Para una circunferencia de radio R centrada en el origen, su longitud o su perímetro. Como está en forma paramétrica, aquí está, depende de alfa, debo utilizar la longitud de arco en forma paramétrica, esta segunda integral. TA y TB son los valores del parámetro en los cuales tú vas a integrar. Como yo quiero toda la revolución, debo integrar de 0 hasta 2pi. Bien, sería todo el intervalo 0,2pi. Si yo quiero, como les digo, un pedazo de circunferencia, por decir algo, de aquí hasta acá, debo ver qué ángulo es este y qué ángulo, bueno, este de aquí, y qué ángulo es el de acá, ¿de acuerdo? Pero yo quiero toda la circunferencia, entonces sería integrado de 0 a 2pi. ¿Qué necesito para integrar? Necesito las derivadas tanto de x como de y. Esas derivadas son con respecto al parámetro. Aquí el parámetro es alfa, ¿bien? Entonces, vamos a hacer tenemos una organización aquí. Voy a calcular como, en primer lugar, las derivadas. La derivada en x. Tengo x igual a r coseno de alfa. Ese es alfa. Alfa es tu variable. R es una constante y R representa el radio de la cosa. Debes derivar con respecto de alfa. Entonces, aquí sería x', debo derivar todo esto. R coseno primado alfa. Así. ¿Cómo derivo? Con cuidado, nada más. Recuerda que esto no es el parámetro. Este R es una constante, por lo tanto, sale de la derivada. Y te quedaría R derivada del coseno, ¿verdad? Lo voy a hacer un poco más explícito, así. Aquí va alfa y aquí la derivada. Muy bien. Derivada de un coseno. Aquí el coseno no puede salir porque el coseno depende del parámetro, que es el que se va a derivar. Entonces debes derivar el coseno. ¿Cuánto vale esta derivada? Menos el seno. Así. ¿Bien? Acuérdense un poquito. Y es esto multiplicado por esto, multiplicado, no restado. ¿Bien? ¿Qué queda? Menos R seno de alfa. Listo, ya tengo la derivada en X. Ahora la derivada en Y es muy parecida. Aquí sería Y igual a R seno de alfa. ¿Bien? Cálculo la derivada. Sería derivar esta criatura, pero con respecto de alfa. Así. La R es una constante. ¿Ok? Sale de la derivada. Pero no puede salir del seno ya que depende del parámetro. Quedando R, seno de esta criatura, derivada. ¿Vale? Así. Deriva el seno. ¿Qué te da? Menos coseno. Derivada, no integral. Coseno. Coseno. Coseno de alfa. Positivo. Y este coseno multiplica esta R. Te da finalmente R coseno del parámetro. Ya tengo mis derivadas. Las necesarias. ¿Qué viene? Ya tengo esto de aquí adentro. Dice, elévalas al cuadrado y súmalas. Ok, vamos a sumar y elevar al cuadrado. Lo voy a hacer aquí de una vez. Voy a poner aquí suma de cuadrados. La suma de cuadrados es x' al cuadrado más y' al cuadrado. Debo hacer esta operación. Sustituye con cuidado. La primera es menos r seno de alfa, pero esto va elevado al cuadrado. Bien. Más la segunda, que es r coseno de alfa
pero esto elevado al cuadrado. ¿Cómo quita los cuadrados? Pues, como se están multiplicando las cosas de adentro, cada una de ellas va elevada al cuadrado. El negativo al cuadrado se hace positivo. R al cuadrado, pues se convierte en R cuadrado, seno cuadrado, no de alfa cuadrado, no. Cualquier operación, suma, resta, potencia, raíz, logaritmo, lo que sea, va a afectar a la trigonométrica, jamás al argumento. ¿Bien? Entonces, quedaría seno elevado al cuadrado, más R cuadrada, coseno cuadrado. El alfa no se toca. ¿Vamos bien? ¿O ya se perdieron? Vamos bien. Vamos Vamos bien. bien. Vamos bien. De estos dos términos no puedo reducirlos, ya que no son semejantes. Pero observen, hay algo que se repite en los dos. Un R cuadrado. Voy a hacer una factorización. Extraigo ese R cuadrado. ¿Y quién va dentro de la factorización? Lo mismo, pero excluyendo el R cuadrado. Es decir, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Esta es una pitagórica. ¿Cuánto vale esta suma? Esto se llama aquí. ¿Uno? Vale, bueno, sí. La famosa pitagórica, ¿verdad? Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y vean, esto reduce considerablemente la cosa. Sería R cuadrada por 1. Es decir, R cuadrada. Ahí está. Y todavía no integramos. ¿Ven? ¿Esto dónde va? Esto va aquí adentro. Ya vamos a integrar. Ya está muy fácil. TA sería en este caso, 0. Y el TB, que es el límite superior de la integral, sería 2pi. Ya calculamos la integral, ya tengo casi todo. Me falta una raíz cuadrada, pero eso lo hago ya dentro de la integral. Aquí se calcula la longitud de arco. Sería L igual a la integral ¿de quién? De 0. De 0 a 2pi. Bien. De la raíz de esa suma de cuadrados. Y esa suma resultó ser R cuadrada, integrada con respecto a, no se llama t, se llama alfa. Bien. Entonces, miren la magia. Este y este se mueven. ¿Qué te da? De 0 a 2pi, R diferencial de alfa. ¿Sale o no sale la R de la integral? Sí sale, ¿no? Porque había dicho que era una constante. Es una constante efectiva. Entonces, esto de aquí es expulsado por ser una constante y queda simplemente esto de aquí. Diferencial alfa. ¿Cuánto vale esa integral? Está de risa esto. 1. ¿Vale 1? A lo mejor se la saben con X. Imaginen que es X. Así. ¿Cuánto vale? 1. Creo. X Vale X, ¿verdad? Pero no es X. es alfa. Es alfa. ¿Cuánto vale? Alfa. Alfa. Con X, pero no con alfa. Ok. Bien. Y esto evaluado desde 0 hasta A 2pi. evaluamos. Recuerden ustedes que arriba asocia positivo, abajo negativo. Tema fundamental. Quedaría positivo. Evalúa lo de amarillo en 2pi, te queda 2pi. Negativo, evalúa lo de amarillo en 0, te queda 0. Se puede omitir. Y simplemente te queda 2pi. Eso vale la integral. Pero afuera de la integral hay un R. Entonces la longitud de arco sería R por 2pi. O bien 2pi R. Y esta es la fórmula de longitud de arco de una circunferencia.
de radio el que sea, radio R. Si R vale 1, la cosa mide 2pi. Si R vale 2, vale 2pi por 2, 4pi. Y así, los números que tú quieras. ¿Bien? No fue difícil. No sé cómo lo hayan visto. Aquí se ve largo el proceso porque lo hicimos con detalle, para que no se pierdan tan fácil. Cuando tú tengas más experiencia en esto, pues obviamente ya te puedes omitir algunos pasos, muchísimos. ¿Dudas? No, ninguna duda. No. No. Inteligencia. Algo más. Imagina que tú tienes una, ¿cómo se llama? No sé si conozcan los cassettes. No, no, mejor así. Un rollo. Tienes un rollo de cierto material, el material que tú quieras. Tienes aquí los rollos, pues obviamente tienen un rayo interno y un rayo externo. Tienen cierta altura, ¿verdad? Y así. Este es un material, el que sea, es muy delgadito. Resulta que este material, el que sea, va a tener un espesor. Tiene un espesor milimétrico seguramente. Ese espesor, vamos a llamarle sigma, porque sí. El rollo tiene un rayo interno o un diámetro interno. Un diámetro interno sería así. Podemos llamarle de interior. Y tiene un diámetro externo, ¿verdad? El diámetro externo sería esto. Y si quieres, tiene una altura, este rollo. La altura, llámale H, porque sí. Me pregunto, ¿cuánto mide ese rollo? Sin desenrollar. Porque un cavernícola lo que haría es, voy a desenrollarlo. Lo voy a medir. Ya acabé, lo vuelvo a enrollar. ¿Cómo calculas la longitud de un rollo sin tener que desenrollarlo? Cuando compran un rollo de aluminio y dice, miren, 30 metros, y ustedes hacen un acto de fe seguramente. Ok, mire, 30 metros, ahí dice. ¿Cómo pueden estar seguros de eso? Ustedes saben manejar el vernier, seguramente. Entonces, basta con que midan los radios, el grosor del aluminio y comprobar efectivamente que es de 30 metros. ¿Cómo lo hacen? Hay una forma fácil y una más fácil de hacerlo. La forma fácil es con una integral en coordenadas polares. Ese cálculo está en el canal, creo que por ahí, creo que en la lista de vectorial, no estoy seguro. Sería bueno que les voy a dejar una tarea sobre eso también. Pero aquí lo vamos a hacer de la forma más fácil. De hecho, es lo que se usa en la práctica. La diferencia entre ambos métodos, fácil y más fácil, es que se obtiene una fórmula exacta. En el caso de la integral, es una fórmula exacta. Y una fórmula aproximada con el método más sencillo. El error entre uno y el otro es muy pequeñito. Es menor al 1%. Entonces, ¿para qué complicarnos con la integral si se puede hacer de una forma mucho más sencilla? A ver, lo hacemos de la forma más sencilla.
Se van a reír de lo fácil que es. ¿Qué pasa si tú desenrollas esto? ¿En qué se convierte si tú desenrollas este rollo? En una tira larga. Una tira. Muy bien, es una tira. Esa tira la voy a representar así. Imagina que es esta. Es muy larga, ¿sí? Seguramente tiene un grosor, ¿verdad? Tiene un grosor así. Ok. El grosor o el ancho de esta tira debe ser el diámetro interior, el exterior, la altura o el espesor. ¿Qué es? Espesor. El espesor. Exactamente. Esto de aquí es sigma. Así le llamamos al espesor, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Dónde queda la altura? ¿Es el largo o es el ancho? El ancho. Es el ancho. Es correcto. ¿Sí lo ven todos o no lo ven? Sí. Sí. Ok. De- ¿Y este largo es un diámetro o será otra cosa? Viene siendo el diámetro. No, no es el diámetro. No es ni el interior ni el exterior. Tú estás desenrollando. Es Lo largo. la longitud, efectivamente. Bien. Esta es lo que yo quiero saber, mi longitud. Le voy a llamar L. Y esta es la que me interesa. ¿Cuánto vale? ¿Bien? Ok. Bueno, esta tira de material tiene un volumen. Les pregunto, ¿el volumen de esta tira, cómo se compara con el volumen de este rollo? ¿Será el mismo? ¿Será más grande que el otro? Ok. Ustedes cuando están acostados, cuando están parados, cuando están de rodillas, lo que sea, su masa cambia. Es decir, pesan menos estando acostados de cabeza, parados en un pie, o pesan lo mismo. No. Pesan lo mismo, ¿no? Pesan lo mismo, ok. Ahora, ustedes ocupan un volumen en el espacio. Ese volumen, ¿cómo se compara cuando están ustedes acostados, parados, hechos bolita? ¿Es lo mismo o es diferente? Diferente. Es Diferente. Son bien graciosos, en serio. Es lo mismo. lo mismo. Es lo mismo. Ocupan un lugar en el espacio. Ese lugar en el espacio lo asociamos con el volumen. Bien. Simplemente que el volumen está ocupado de diferentes formas. Acostado, de pie. Es como si tuvieras un litro de agua. Lo puedes poner en una charola, un litro de agua. Va a ser una tira muy larga, pero es un litro de agua. Lo puedes poner en una jarra, en una maceta, lo que sea. O sea, es la misma cantidad de volumen, pero en diferentes recipientes o en diferentes formas. ¿Sí lo ven? ¿No lo ven? Sí. Entonces, ¿cómo se compara el volumen de este rollo de material con esta tira del mismo material? Sería lo mismo, ¿no? Es lo mismo, Lo mismo. porque solamente lo que hice fue desenrollar, ¿sale? A lo mejor no lo ven porque no lo escribí. Se desenrolla y se obtiene una tira muy larga. Muy bien. Es muy fácil calcular el volumen de esta tira, ¿verdad? Esta tira es un rectángulo en 3D. ¿Cuánto vale este volumen? ¿Cuánto vale este volumen de la tira? ¿No saben?
A ver. No creo aquí. ¿Ya? Creo que es la fórmula de área de la base por altura. Algo así. ¿Sí se saben esto? A ver, con numeritos. Mide 1, 2 y de altura 3. ¿Cuál es el volumen de esta caja? 6. 3. ¿Y cómo quieren ese 6? ¿Sumando? No, base por altura. Multiplicando. Es la fórmula de área de la base por altura. Ok. Bien. Bien. Lo mismo aquí. Es una caja. Muy chaparra. ¿Cuál es su volumen? H por L por H por sigma por longitud. Ok, es correcto. Es el producto de sus dimensiones, porque es una caja. Bien. Es la longitud es mi incógnita, por la altura, por el espesor. ¿Sí lo ven o no? Sí. Sí. Bien. Ahora, este. Sí. ¿Cuál es el volumen de este rollo? Ah, este rollo tiene un hueco, tiene un diámetro interno, tiene un diámetro externo. ¿Ok? Entonces es un cilindro hueco. ¿El hueco cuál es? El hueco es esto. Bien. Esto, aquí hay aire, no hay nada. El material está aquí. Es todo esto. ¿Cómo calculan el volumen de este cilindro hueco? Mediante la fórmula del círculo que es pi sobre por radio al cuadrado. Radio al cuadrado por la altura menos la El volumen del hueco. dimensión del hueco. Que es, Correcto, muy bien. Lo calculamos en la siguiente videollamada. Bien. No se vaya, ya casi acabamos.